Jorge era un hombre de 60 años, con el cabello plateado por el tiempo y las arrugas profundas que contaban historias de una vida dura pero honesta. Vivía en las afueras de un pequeño pueblo enclavado en las montañas de México, un lugar donde el sol se ponía temprano y las sombras de los pinos se alargaban como dedos acusadores. Había emigrado de España en su juventud, huyendo de la pobreza de las sierras andaluzas, en busca de un futuro mejor al otro lado del océano. Pero el destino había sido caprichoso. Se casó con una mujer mexicana de ojos negros y sonrisa cálida, con quien compartió décadas de amor sencillo, hasta que la muerte se la llevó hacía 10 años, dejándolo solo en una cabaña de adobe y madera, rodeada de silencio y recuerdos. Cada mañana, Jorge salía a caminar por los senderos polvorientos que serpenteaban entre las colinas. Era su ritual, una forma de combatir la soledad que lo carcomía como un viejo enemigo. Vestido con una camisa descolorida y pantalones remendados, llevaba un bastón que no necesitaba tanto para apoyarse como para ahuyentar a los perros callejeros que merodeaban por el área. Aquellos animales eran víctimas frecuentes de la crueldad humana, abandonados por dueños irresponsables, atropellados por camiones que rugían por las carreteras estrechas, o peor aún, maltratados por niños del pueblo que les tiraban piedras por mera diversión. Jorge los compadecía, pero nunca se había atrevido a intervenir. Su corazón, endurecido por la pérdida, prefería mantenerse a distancia. Aquel día, sin embargo, el cielo se había oscurecido de manera repentina. Nubes gruesas como algodón sucio se arremolinaban sobre las montañas, y el viento comenzaba a aullar con una ferocidad que recordaba las tormentas de su infancia en España. Jorge apresuró el paso, sintiendo las primeras gotas de lluvia golpear su sombrero raído. «Maldito clima», murmuró para sí mismo, recordando cómo su esposa solía reírse de sus quejas, diciendo que un poco de agua no derretía a un hombre fuerte como él. Pero ahora, solo en el mundo, aquellas gotas le parecían lágrimas del cielo, llorando por su soledad. El trueno retumbó como un cañonazo lejano, y la lluvia se desató en un diluvio furioso. Jorge buscó refugio bajo un árbol centenario, un roble ancho cuya corteza estaba marcada por rayos antiguos. Se acurrucó contra el tronco, abrazando su chaqueta vieja para protegerse del frío que calaba hasta los huesos. Fue entonces cuando lo oyó, un gemido débil, casi ahogado por el estruendo de la tormenta. Al principio, pensó que era el viento jugando trucos en sus oídos envejecidos. Pero el sonido persistió, un lamento lastimero que tiraba de su corazón como una cuerda invisible. Intrigado y un poco asustado, Jorge escudriñó los matorrales cercanos. La lluvia caía en cortinas gruesas, convirtiendo el suelo en un lodazal resbaladizo. Siguiendo el gemido, apartó las ramas espinosas con manos temblorosas, ignorando los arañazos que le dejaban surcos rojos en la piel. Allí, entre las hojas empapadas y el barro, encontró un bulto tembloroso. Era un animal, acurrucado en una posición fetal, con el pelaje enmarañado y pegado al cuerpo por el agua. Sus ojos, grandes y suplicantes, brillaban con un miedo primordial que Jorge reconoció al instante, el miedo de un ser abandonado a su suerte. «Pobrecito», susurró Jorge, arrodillándose en el barro sin importar que sus rodillas protestaran por la edad. El animal parecía un perro callejero, uno de esos mestizos flacos que vagaban por las calles del pueblo, buscando sobras en los basureros. Su cuerpo era delgado como un fantasma, con costillas visibles bajo la piel tensa, y heridas frescas supuraban en sus patas y flancos. Jorge imaginó la historia detrás de aquellas marcas. Quizás había sido golpeado por un granjero impaciente, o atrapado en una trampa ilegal colocada por cazadores furtivos que infestaban las montañas en busca de presas fáciles. Los humanos, pensó Jorge con amargura, eran capaces de tanta crueldad. Recordaba cómo, en su juventud en España, había visto a hombres azotar a burros hasta el agotamiento, o abandonar a cachorros en el campo para que murieran de hambre. Aquí en México, la historia se repetía. Perros de roa maltratados, ignorados, tratados como plagas en lugar de compañeros. Sin pensarlo dos veces, Jorge extendió una mano cautelosa. El animal retrocedió ligeramente, emitiendo un gruñido bajo que más parecía un sollozo. Pero en sus ojos no había agresividad, solo desesperación. «No te haré daño», dijo Jorge con voz suave, la misma que usaba para calmar a su esposa en sus últimos días de enfermedad. Lentamente, envolvió al animal en su chaqueta vieja, sintiendo el calor débil de su cuerpo contra el suyo. El peso era ligero, como si el hambre lo hubiera vaciado por dentro. Ignorando el frío que ahora lo invadía sin protección,
Jorge levantó al animal con cuidado y comenzó a caminar de regreso a su cabaña, resbalando en el barro pero determinado. El camino de vuelta fue una odisea bajo la lluvia incesante. Cada paso era una batalla contra el viento que azotaba como látigos invisibles, y el trueno seguía rugiendo como si el cielo estuviera enfurecido con el mundo. Jorge hablaba en voz baja al animal acurrucado en sus brazos, contándole fragmentos de su vida para distraerse del esfuerzo. Vine de España, ¿sabes? De un pueblo donde las olivas crecían torcidas por el viento. Mi mujer, María, me enseñó a amar esta tierra mexicana, con sus tacos picantes y sus fiestas ruidosas. El animal no respondía, pero Jorge sentía su respiración irregular contra su pecho, un recordatorio de que la vida aún latía en aquel cuerpo frágil. Finalmente, llegaron a la cabaña. Jorge empujó la puerta de madera astillada con el hombro, entrando en el calor relativo del interior. El lugar era humilde, una sala con una chimenea de piedra, una mesa coja y una cama individual cubierta por mantas tejidas a mano por María. Depositó al animal en el suelo con gentileza, sobre una alfombra raída. Luego, corrió a buscar toallas viejas, secando el pelaje empapado con movimientos suaves. El animal temblaba, pero no intentaba huir. En cambio, lo miró con ojos que parecían entender el acto de bondad. Jorge preparó un poco de sopa tibia que había sobrado de la cena anterior, un caldo simple de verduras y pollo, cocinado en una olla ennegrecida por años de uso. Vertió un poco en un plato roto y lo colocó frente al animal. «Come, amigo», lo animó. El animal olfateó con cautela, luego lamió el líquido con avidez, aunque con una delicadeza inusual. Jorge se sentó en el suelo a su lado, observándolo. El pelaje, ahora más seco, revelaba tonos grisáceos con toques plateados, y su hocico era alargado, dándole un aire noble pero salvaje. «Pareces un guerrero herido», murmuró Jorge, extendiendo la mano para acariciar su cabeza. El animal lamió su mano arrugada, un gesto de gratitud que hizo que un nudo se formara en la garganta de Jorge. Aquella noche, mientras la tormenta rugía afuera, Jorge avivó el fuego en la chimenea. El animal, exhausto, se acurrucó a sus pies, durmiendo con un sueño profundo y reparador. Jorge lo miró durante horas, sintiendo un calor en el pecho que no experimentaba desde la muerte de María. Era como si aquel rescate hubiera despertado algo dormido en su alma, una capacidad para amar de nuevo, para cuidar de otro ser. «Te llamaré Lobo», decidió, recordando las leyendas de lobos fieros que su abuelo le contaba en España, guardianes de las montañas que protegían a los justos. Sin saberlo, aquellas palabras eran proféticas, un eco del secreto que el destino guardaba. Por primera vez en mucho tiempo, Jorge no se sintió solo. La lluvia golpeaba el techo como un tambor incesante, pero dentro de la cabaña reinaba una paz frágil. Pensó en cómo los humanos causaban tanto sufrimiento a los animales, abandonos crueles, golpes sin razón, indiferencia que mataba más que el hambre. Pero aquella noche, Jorge había elegido el lado bueno. Había salvado a un perro, o eso creía, y en el proceso, quizás se había salvado a sí mismo. El sueño lo venció finalmente, con visiones de una familia perdida y un compañero leal a su lado. Fuera, la tormenta amainaba, pero el verdadero torbellino estaba por venir, un secreto que un año después revelaría la verdad impactante. Lobo no era lo que parecía, y la vida de Jorge nunca volvería a ser la misma. Al amanecer, el sol se filtraba tímido a través de las grietas de las persianas de madera en la cabaña de Jorge, tiñendo el interior con un resplandor dorado que contrastaba con la tormenta de la noche anterior. El aire aún olía a tierra mojada y a humo de chimenea apagada, un aroma que Jorge asociaba con la renovación, aunque en su vida todo parecía estancado en el pasado. Se levantó con esfuerzo, sus articulaciones crujiendo como ramas secas bajo el peso de los años, y dirigió su mirada al rincón donde había dejado al animal rescatado. Allí estaba, acurrucado en la alfombra raída, respirando con un ritmo irregular que delataba su debilidad. Jorge se acercó con pasos lentos, arrodillándose junto a él para examinarlo mejor bajo la luz del día. El pelaje del animal era un mosaico grisáceo salpicado de toques plateados que brillaban como escarcha bajo el sol matutino. No era el típico perro callejero con pelo corto y sucio, este tenía una capa espesa, casi lanuda en algunas partes, que sugería una adaptación a climas más fríos, quizás de las alturas montañosas. Su hocico era alargado y puntiagudo, dándole un aire noble, como el de un aristócrata caído en desgracia, pero al mismo tiempo salvaje,
con mandíbulas fuertes que insinuaban una fuerza latente. Los ojos, de un ámbar profundo, se abrieron ligeramente al sentir la presencia de Jorge, mirándolo con una mezcla de cautela y gratitud que le encogió el corazón. «Pobre criatura», murmuró Jorge, extendiendo una mano para tocar su flanco con delicadeza. Al hacerlo, descubrió las heridas que la oscuridad de la noche había ocultado, cortes profundos en las patas delanteras y traseras, surcos irregulares que supuraban un líquido claro mezclado con sangre coagulada. Parecían obra de trampas ilegales, esas crueles mandíbulas de metal que los cazadores furtivos colocaban en los senderos para atrapar presas valiosas, sin importar si capturaban a animales inocentes o incluso a mascotas perdidas. Jorge recordaba bien esas trampas, había visto sus estragos en las montañas mexicanas, donde la codicia humana devoraba la naturaleza sin piedad. Cazadores sin escrúpulos, atraídos por el pelaje de zorros o coyotes para vender en mercados negros, dejaban atrás un rastro de sufrimiento. En su juventud en España, en las sierras andaluzas, había presenciado escenas similares, hombres que cazaban lobos por deporte o por miedo supersticioso, extinguiendo especies enteras en nombre del progreso. Los hombres somos peores que bestias, pensó Jorge con amargura, mientras sus manos temblorosas por la artrosis comenzaban a limpiar las llagas. Usó agua fresca de un balde que había recogido de la lluvia, y hierbas medicinales que su esposa María le había enseñado a preparar, una mezcla de manzanilla y aloe vera, machacada en un mortero de piedra que aún conservaba el aroma de sus manos. Aplicó el ungüento con cuidado, envolviendo las heridas en tiras de tela limpia rasgada de una camisa vieja. El animal gemía de dolor, un sonido bajo y gutural que reverberaba en el pecho de Jorge, pero no mordía ni se apartaba. En cambio, parecía entender que aquellas manos arrugadas eran su salvación. Una vez limpias las heridas, Jorge preparó un lecho improvisado junto a la chimenea. Amontonó mantas viejas, algunas tejidas por María en inviernos pasados, con patrones de colores desvaídos que evocaban recuerdos de noches compartidas frente al fuego. Encendió la chimenea con leña seca que guardaba en un rincón, y las llamas crepitaron alegres, calentando el aire húmedo. Luego, fue a la pequeña despensa, un armario de madera carcomida por el tiempo, y sacó pedazos de carne que reservaba para emergencias, trozos de res salada que había comprado en el mercado del pueblo semanas atrás. Los cortó en pedazos pequeños con un cuchillo oxidado, colocándolos en un plato de loza agrietada. «Come, lobo», dijo, usando el nombre que le había dado la noche anterior, y el animal se acercó cojeando, olfateando con desconfianza antes de devorar la comida con avidez. Sin embargo, había una delicadeza inusual en su forma de comer, no engullía como un perro famélico de la calle, sino que masticaba con precisión, casi con elegancia, lamiendo el plato hasta dejarlo limpio sin derramar una gota. Jorge pasó el día entero vigilándolo, sentado en una silla mecedora que crujía con cada movimiento. No tenía nada más que hacer, su pensión modesta le permitía una vida simple, sin lujos ni obligaciones. Mientras Lobo descansaba, Jorge le contaba historias de su juventud en España, su voz ronca por los años llenando el silencio de la cabaña. Hablaba de cómo había emigrado joven, cruzando el Atlántico en un barco abarrotado de soñadores como él, en busca de una vida mejor en México. Recordaba los toros bravos de las corridas en Andalucía, animales fieros y nobles que enfrentaban la muerte con dignidad, y las leyendas de lobos legendarios que merodeaban las sierras, guardianes míticos de la noche que protegían a los viajeros perdidos. Sin imaginar la conexión profunda que aquellas palabras tejían con la realidad, Jorge gesticulaba con las manos, pintando imágenes en el aire. Lobo lo escuchaba, o al menos eso parecía, con la cabeza ladeada y los ojos fijos en él, como si comprendiera cada sílaba. Por la noche, cuando el sol se hundió detrás de las montañas dejando un cielo estrellado, Lobo se acurrucó a su lado en la mecedora. Jorge sintió el calor de su cuerpo contra su pierna, un contacto que despertó emociones enterradas. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada, trazando un surco salado hasta su barba canosa. «Te salvaré, amigo mío», prometió en un susurro, acariciando el pelaje suave del lobo. Pero en los ojos del animal había un brillo misterioso, un destello ámbar que parecía guardar un secreto ancestral, como si proveniera de un mundo más allá de los perros comunes. Fuera de la cabaña, los vecinos del pueblo comenzaban a murmurar. Algunos lo habían visto llegar empapado con el perro salvaje, en brazos, y las habladurías corrían como el viento. «Ese viejo Jorge se ha vuelto loco, trayendo una bestia de las montañas». Le advertían de los peligros cuando lo encontraban en el camino al mercado. «Cuidado, don Jorge»,
ese animal podría morderlo en la noche. Pero Jorge ignoraba las voces, sacudiendo la cabeza con una sonrisa cansada. «Es solo un perro herido», respondía, aunque en el fondo sentía que era algo más. Poco a poco, con los cuidados constantes, Lobo ganaba fuerza. Sus heridas comenzaban a cicatrizar, formando costras marrones que se desprendían revelando piel rosada y sana. Jorge lo veía moverse con más agilidad por la cabaña, explorando rincones con curiosidad, olfateando los objetos que guardaban el olor de María, un chal olvidado en un gancho, un libro de recetas amarillento. Y Jorge, a su vez, ganaba esperanza. La soledad que lo había envuelto como una niebla espesa se disipaba lentamente, reemplazada por la presencia constante del lobo. Sin embargo, extraños comportamientos comenzaban a notarse. En las noches de luna llena, cuando el astro plateado colgaba alto en el cielo como un ojo vigilante, Lobo se paraba en la puerta de la cabaña y emitía aullidos profundos, resonantes, que helaban la sangre de Jorge. No eran ladridos comunes de perro, eran cantos melancólicos que ecoaban en las montañas, como llamadas a un pasado olvidado. Jorge se despertaba sobresaltado, el corazón latiendo con fuerza, y se acercaba al lobo para calmarlo con caricias. «¿Qué te pasa, amigo?», preguntaba, pero Lobo solo lo miraba con esos ojos misteriosos, como si el secreto que guardaba estuviera a punto de revelarse. Aquellos aullidos atraían respuestas distantes de otros animales en la oscuridad, un coro salvaje que hacía que Jorge se preguntara si Lobo no pertenecía realmente a las calles del pueblo, sino a las sombras de las sierras. Pero por ahora, empujaba esos pensamientos al fondo de su mente, enfocándose en la recuperación. Le daba baños con agua tibia, cepillaba su pelaje con un peine viejo hasta que brillaba, y compartía sus comidas simples, tortillas calientes con frijoles, pedazos de queso fresco que compraba en el mercado. Los días se volvían rutinas de cuidado mutuo. Jorge curaba a Lobo, y Lobo, con su mera presencia, curaba el alma herida de Jorge. La cabaña, antes un refugio de silencio opresivo, ahora vibraba con vida, el sonido de patas sobre el suelo de madera, el resoplido suave de Lobo al dormir, las historias interminables que Jorge tejía como hilos de un tapiz olvidado. En aquellas horas compartidas, Jorge reflexionaba sobre la crueldad humana que había llevado al Lobo a su puerta. Pensaba en los perros de Roa que vagaban por el pueblo, víctimas de abandonos egoístas, familias que los dejaban atrás al mudarse, o dueños que los echaban por ser una carga. Recordaba un incidente reciente, cuando un vecino había envenenado a un grupo de perros porque ladraban de noche, un acto de barbarie que había conmocionado al pueblo pero que nadie castigó. «Somos nosotros los monstruos», se decía Jorge, abrazando al Lobo con más fuerza. Y en esos momentos, el vínculo se fortalecía, una amistad forjada en el fuego de la compasión. Pero el brillo en los ojos del Lobo persistía, un enigma que Jorge no podía descifrar, un presagio de que la verdad, oculta bajo el pelaje grisáceo, cambiaría todo en los meses venideros. La esperanza crecía, pero también la intriga, tejiendo una tela que mantenía a Jorge despierto en las noches, preguntándose qué secreto ancestral guardaba su nuevo compañero. Los días se convirtieron en semanas, y el vínculo entre Jorge y Lobo se forjó como un lazo indisoluble, tejido con hilos de confianza y afecto mutuo que llenaban los rincones vacíos de la cabaña. Jorge, con su pensión modesta que apenas alcanzaba para lo esencial, comenzó a destinar una parte mayor de sus ahorros a comprar comida extra en el mercado del pueblo. Cada sábado por la mañana, se dirigía al bullicioso Zócalo, donde los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías bajo toldos coloridos, frutas maduras, verduras frescas y trozos de carne envueltos en papel grasiento. Ignoraba las miradas de lástima de los tenderos, esos ojos curiosos que lo escrutaban mientras pedía raciones adicionales de hígado crudo o huesos con tuétano. «Para mi perro», explicaba con una sonrisa tímida, aunque en el fondo sabía que aquellos gestos de compasión provenían de su propia soledad conocida en el pueblo. Todos sabían de don Jorge, el viudo español que hablaba poco y caminaba solo, pero ahora llevaba un aire renovado, como si la vida le hubiera devuelto un pedazo de juventud. Recordaba con frecuencia cómo los perros callejeros eran víctimas constantes de la indiferencia humana en aquellas tierras montañosas. Atropellados por autos veloces que rugían por las carreteras sinuosas, dejando cuerpos inertes al borde del camino como advertencias mudas, o envenenados por granjeros egoístas que esparcían cebos letales para proteger sus gallinas, sin importar el sufrimiento colateral. Jorge había visto escenas desgarradoras, un perro mestizo convulsionando bajo un sol implacable después de morder un trozo de carne envenenada, o una camada de cachorros abandonados en un barranco,
gimiendo hasta que el hambre lo silenciaba. Aquella crueldad lo enfurecía en silencio, recordándole la fragilidad de la vida y cómo los humanos, en su arrogancia, se creían dueños del mundo. Pero con Lobo, todo era diferente. No era solo un perro rescatado, era un compañero que respondía a su voz con una lealtad que Jorge nunca había conocido, ni siquiera en sus años de matrimonio con María. Salían a pasear al atardecer, cuando el sol se hundía detrás de las cumbres, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras que recordaban las puestas de sol en las playas andaluzas de su juventud. Jorge caminaba con paso lento, apoyado en su bastón de madera tallada, mientras Lobo trotaba a su lado con una gracia felina que lo distinguía de los perros comunes. Corría en círculos amplios, persiguiendo mariposas que danzaban en el aire cálido, sus patas aterciopeladas pisando la hierba con una ligereza casi etérea. Pero nunca se alejaba mucho, siempre volvía con una mirada atenta, como si velara por la seguridad de Jorge. En aquellos paseos, Jorge le enseñaba trucos simples, como sentarse o dar la pata, usando pedazos de galleta seca como recompensa. Lobo obedecía con una inteligencia asombrosa, aprendiendo en cuestión de minutos lo que a otros perros les tomaba días. «Siéntate», ordenaba Jorge, y Lobo se posaba con elegancia, sus ojos ámbar fijos en él, esperando la siguiente instrucción. «Dame la pata», y extendía la extremidad con una delicadeza que hacía reír a Jorge, un sonido ronco y genuino que no había salido de su garganta en años. En las noches frías, cuando el viento de las montañas silbaba a través de las grietas de la cabaña, se sentaban frente al fuego crepitante de la chimenea. Jorge avivaba las llamas con leña seca recolectada durante el día, y el aroma a humo de pino llenaba el aire, mezclado con el olor terroso del lobo. Sacaba libros viejos de un estante polvoriento, reliquias de su vida en España, tomos amarillentos sobre animales míticos, leyendas de lobos guardianes que protegían aldeas enteras de peligros invisibles, o historias de perros fieles que salvaban a sus dueños de avalanchas en las sierras. Leía en voz alta, su voz grave resonando en la habitación pequeña, mientras rascaba las orejas del lobo con dedos nudosos. «Eres más listo que cualquier perro que haya visto», le decía, sintiendo el pelaje suave bajo sus palmas. Lobo respondía con lametones afectuosos, su lengua áspera rozando la piel arrugada de Jorge, un gesto que derretía el hielo de su corazón. Pero a veces, en medio de aquellas lecturas, los ojos amarillos del lobo se perdían en la distancia, fijos en la ventana empañada por el frío, como si añorara algo salvaje más allá de las paredes de adobe. Un aullido lejano en las montañas parecía llamarlo, y Lobo erguía las orejas, un temblor sutil recorriendo su cuerpo. Jorge comenzó a notar peculiaridades que lo intrigaban, aunque no las cuestionaba abiertamente. Lobo no ladraba como un perro común, esos ladridos agudos y repetitivos que llenaban las calles del pueblo. En su lugar, emitía gruñidos profundos, resonantes, que surgían de lo más hondo de su pecho, como ecos de un mundo primitivo. Su apetito por carne cruda era insaciable, devoraba los trozos que Jorge le ofrecía con una ferocidad controlada, sus dientes afilados desgarrando la fibra sin esfuerzo, dejando el plato impecable. Jorge lo observaba fascinado, recordando cómo en España, los pastores hablaban de lobos que cazaban en manadas, compartiendo presas con precisión quirúrgica. Pero desechaba esos pensamientos, atribuyéndolos a su imaginación envejecida. Los niños del pueblo, que antes tiraban piedras a los animales por mero capricho, crueles en su inocencia ignorante, ahora miraban con envidia la lealtad del lobo. Se acercaban con cautela cuando veían a Jorge y su compañero en el mercado, sus ojos grandes llenos de curiosidad. «Don Jorge, ¿puedo tocarlo?», preguntaban, y Jorge asentía con una sonrisa, advirtiéndoles ser gentiles. Lobo permitía las caricias torpes, pero su mirada permanecía alerta, protegiendo a su humano. Una vez, durante un paseo por el sendero principal, un perro agresivo de un vecino se abalanzó sobre Jorge, gruñendo con babas espumosas y ojos inyectados en rabia. El animal, un mastín callejero conocido por su temperamento violento, había escapado de su cadena y veía a Jorge como una presa fácil. Jorge tropezó hacia atrás, el bastón cayendo al suelo con un clac seco, el miedo atenazando su pecho. Pero Lobo intervino con ferocidad, se interpuso entre ellos, un borrón grisáceo de movimiento, emitiendo un gruñido gutural que heló la sangre del agresor. Sin herir gravemente al perro, solo un mordisco de advertencia en el flanco, Lobo lo ahuyentó, jadeando con los ojos brillando como brasas. Jorge, tembloroso, se arrodilló para abrazarlo. «Mi guardián», lo llamó, emocionado hasta las lágrimas,
que rodaban calientes por sus mejillas surcadas por el tiempo. Aquel incidente se convirtió en leyenda en el pueblo. El perro de don Jorge es un héroe, decían, y los niños ahora lo miraban con admiración en lugar de temor. La soledad de Jorge se disipaba como niebla al amanecer, reemplazada por una amistad pura que llenaba sus días con propósito. Ya no pasaba las tardes sentado en la mecedora, mirando el vacío. En su lugar, planeaba salidas con Lobo, recolectando hierbas para sus heridas ya sanadas o simplemente sentados en el porche, observando las estrellas que salpicaban el cielo nocturno como diamantes. Jorge le hablaba de María, de cómo su risa era como el canto de un río, y Lobo escuchaba, su cabeza apoyada en el regazo de Jorge, como si comprendiera el dolor. Aquella conexión era un bálsamo para el alma del viejo, un recordatorio de que la vida, a pesar de sus crueldades, podía ofrecer redención, pero el secreto latente crecía en silencio, como una semilla bajo la tierra, esperando el momento para brotar. Lobo, con su inteligencia aguda y comportamientos inusuales, parecía ocultar algo más profundo que un simple perro de Roa. Jorge sentía un cosquilleo de inquietud en las noches de luna llena, cuando los aullidos del lobo resonaban más fuertes, atrayendo respuestas de las sombras montañosas. El año transcurría con lentitud, marcado por rutinas compartidas y momentos de alegría, pero las revelaciones impactantes acechaban en el horizonte, prometiendo un giro que sacudiría los cimientos de su mundo. Jorge, ajeno aún a la verdad, se aferraba a aquella amistad, ignorando las señales sutiles que el destino tejía en el pelaje plateado del lobo. La cabaña, testigo mudo de su transformación, guardaba los secretos de una historia que apenas comenzaba a desplegarse, dejando un suspense que mantenía el corazón latiendo con anticipación. Con el paso de los meses, la vida en la cabaña se había transformado en una rutina serena y reconfortante, pero Jorge empezaba a percibir señales extrañas en Lobo que lo inquietaban en lo más profundo de su ser. Durante las lunas llenas, cuando el disco plateado colgaba en el cielo como un farol gigante y frío, Lobo se plantaba en el umbral de la puerta entreabierta, alzaba el hocico hacia la noche y emitía aullidos largos y melancólicos que resonaban en las montañas circundantes. No eran los ladridos cortos y repetitivos de un perro común, eran cantos profundos, vibrantes, que parecían surgir de un lugar ancestral, cargados de una tristeza antigua que hacía que Jorge sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Aquellos aullidos atraían respuestas lejanas, ecos lejanos de otros animales en la oscuridad, un coro salvaje que se extendía por los valles como un lamento compartido. Jorge se levantaba de la cama, envuelto en una manta raída, y se acercaba al lobo en silencio. Lo acariciaba con manos temblorosas, intentando calmarlo, pero el animal continuaba con su canto hasta que la luna comenzaba a descender, como si respondiera a una llamada que solo él entendía. Jorge recordaba las leyendas que su abuelo le contaba en las noches de invierno en Andalucía, historias de lobos guardianes que velaban por las aldeas perdidas, espíritus de la montaña que protegían a los justos y castigaban a los crueles. En aquellos cuentos infantiles, los lobos no eran bestias feroces, sino seres nobles que habían sido malentendidos por los humanos. Aquí, en las sierras mexicanas, la historia era parecida pero más cruel. Los lobos grises habían sido casi exterminados por el miedo y la superstición. Los rancheros los cazaban sin piedad, acusándolos de matar ganado, aunque la mayoría de las veces eran coyotes o perros asilvestrados los culpables. Trampas de acero, venenos esparcidos en cebos, disparos en la noche, la mano del hombre había diezmado poblaciones enteras, dejando solo fantasmas en las leyendas. Quizás seas un superviviente, pensaba Jorge mientras observaba al lobo bajo la luz plateada de la luna, pero inmediatamente desechaba la idea. Era absurdo. Lobo era solo un perro grande, un mestizo afortunado que había encontrado refugio en su cabaña. Sin embargo, Lobo crecía más rápido de lo que Jorge esperaba. Su cuerpo se había vuelto imponente, hombros anchos, patas largas y musculosas, un pelaje cada vez más espeso que brillaba con reflejos plateados bajo el sol. Sus dientes, cuando bostezaba o mordía un hueso, se revelaban afilados como cuchillas, mucho más largos y puntiagudos que los de cualquier perro callejero que Jorge hubiera visto. Una tarde de tormenta, cuando el cielo se oscureció de golpe y los relámpagos iluminaban el paisaje como flashes de un sueño febril, Lobo desapareció durante horas. Jorge lo llamó desde la puerta, angustiado, temiendo que la lluvia lo hubiera arrastrado o que algún cazador lo hubiera confundido con una presa. Regresó al anochecer, empapado y jadeante, con un conejo fresco entre los dientes. Lo depositó a los pies de Jorge como una ofrenda solemne, los ojos ámbar brillando con orgullo y una especie de ternura salvaje.
La sangre aún goteaba del animalito, y Jorge sintió un nudo en la garganta. «Eres un cazador nato», dijo con voz entrecortada, acariciando la cabeza mojada del lobo. Aquel gesto lo conmovió profundamente, no era solo gratitud, era lealtad instintiva, como si Lobo entendiera que Jorge le había dado una segunda oportunidad y ahora devolvía el favor con lo que mejor sabía hacer. Los vecinos, que al principio habían murmurado con desconfianza, ahora observaban con una mezcla de fascinación y temor. «Ese no es un perro, don Jorge», le decían cuando lo encontraban en el camino. «Es una bestia salvaje. Mire cómo crece, mire esos ojos, un día lo atacará». Jorge los escuchaba con paciencia, pero su respuesta siempre era la misma: «Es mi amigo. Me salvó de la soledad tanto como yo lo salvé a él». Recordaba cómo él mismo había sido juzgado al llegar a México siendo inmigrante, miradas de reojo, comentarios sobre su acento, sospechas porque no era de aquí. Ahora defendía al lobo con la misma pasión, negándose a escuchar las advertencias. En las caminatas diarias, Lobo evitaba a otros perros con una dignidad natural, no jugaba ni se mezclaba con ellos. Prefería explorar senderos solitarios, olfateando el viento, como si su mundo fuera mucho más amplio que el de los perros domésticos. Una noche, Jorge intentó ponerle un collar nuevo que había comprado en el mercado, cuero resistente con una placa grabada que decía: «Lobo, propiedad de Jorge». El animal lo mordisqueó inquieto, sacudiéndose hasta que el collar cayó al suelo. Jorge lo recogió, triste pero comprensivo. «No te gusta estar atado, ¿verdad?», murmuró. Lobo lo miró fijamente, y por un instante Jorge sintió que aquellos ojos amarillos le hablaban sin palabras, una súplica de libertad mezclada con devoción absoluta. Aquella mirada lo dejó sin aliento. En sus sueños, Jorge comenzaba a ver cosas extrañas. Soñaba que Lobo se transformaba bajo la luna, el pelaje se espesaba aún más, las orejas se alargaban, y de pronto era un lobo real, majestuoso y feroz, que lo protegía de sombras amenazantes que surgían de la oscuridad. Al despertar, sudando y con el corazón acelerado, encontraba al lobo sentado a los pies de la cama, mirándolo fijamente con esa calma sobrenatural, como si hubiera estado velando su sueño. «Sea lo que seas, te quiero», le dijo Jorge una madrugada, abrazándolo con fuerza. Lobo apoyó la cabeza en su hombro, emitiendo un gruñido bajo que sonaba casi como un ronroneo. La emoción crecía en el pecho de Jorge como una marea lenta pero imparable, gratitud inmensa por la compañía que llenaba sus días, por los paseos compartidos, por las noches frente al fuego donde Lobo escuchaba sus historias sin juzgar. Pero también había un temor sutil, una inquietud que no podía nombrar. ¿Por qué Lobo no ladraba nunca? ¿Por qué su apetito por carne cruda era tan voraz? ¿Por qué sus aullidos parecían convocar a algo antiguo en las montañas? Jorge empujaba esas preguntas al fondo de su mente, aferrándose a la felicidad que había encontrado. Cada caricia, cada mirada compartida, cada amanecer en que Lobo lo esperaba en la puerta con la cola en movimiento lento, era un recordatorio de que la vida, a pesar de todo, podía ser buena. Sin embargo, el secreto latente se hacía cada vez más evidente. Un año se acercaba con pasos inexorables, y con él, las revelaciones que cambiarían todo. Jorge, sin saberlo, vivía los últimos meses de una ilusión dulce. Las señales extrañas se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte, un aullido más prolongado, una mirada más profunda, un movimiento más felino. El viejo se negaba a verlas, porque verlas significaría cuestionar el milagro que había entrado en su vida. Pero el destino, paciente y cruel, preparaba su giro. Lobo no era un perro herido rescatado de la lluvia, era algo mucho más antiguo, mucho más noble, y la verdad que acechaba en la sombra prometía dejar a Jorge y a todos los que escucharan la historia con el corazón en vilo, boquiabiertos, esperando ansiosamente lo que vendría después. La cabaña guardaba silencio, pero el aire vibraba con la promesa de un secreto a punto de estallar. Un año había transcurrido desde aquella noche de tormenta en que Jorge encontró a Lobo entre los matorrales empapados. El tiempo había tejido una rutina dulce en la cabaña, amaneceres compartidos con el primer café humeante, paseos por los senderos donde Lobo trotaba a su lado con paso firme, noches frente al fuego donde Jorge leía en voz alta y Lobo escuchaba con la cabeza apoyada en su rodilla. El viejo se sentía renovado, como si los años de soledad hubieran sido borrados por la presencia constante de su compañero. Lobo había crecido hasta convertirse en un animal imponente, hombros anchos,
pelaje denso y plateado que brillaba bajo el sol de las montañas, ojos ámbar que parecían contener la sabiduría de siglos. Caminaba con una dignidad natural, protector, siempre un paso por delante de Jorge, como si supiera que el tiempo había debilitado las piernas del hombre. Sin embargo, en las últimas semanas, Jorge notaba una cojera ocasional en la pata delantera derecha del Lobo. No era constante, solo aparecía después de carreras largas o cuando el frío se intensificaba en las noches de invierno. Jorge recordaba con claridad las heridas que había curado un año atrás, cortes profundos causados por trampas ilegales, esas mandíbulas de acero que los cazadores furtivos colocaban sin remordimientos. Quizás sea una secuela, pensó, preocupado. No quería arriesgarse. Decidió llevarlo al veterinario del pueblo, el doctor Ramírez, un hombre joven que había llegado de la ciudad con ideas modernas y un consultorio modesto pero limpio. Era la primera vez que Lobo saldría de los alrededores de la cabaña hacia el centro del pueblo, y Jorge sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Aquella mañana de primavera, el cielo estaba despejado, un azul intenso que contrastaba con las cumbres aún nevadas en las partes altas. Jorge colocó una correa improvisada alrededor del cuello del Lobo, un cordón grueso que había trenzado él mismo, aunque sabía que el animal la toleraba solo por él. «Vamos, amigo, hoy te revisan para que sigas fuerte», le dijo, rascándole detrás de las orejas. Lobo lo miró con esa calma profunda, lamiéndole la mano como diciendo que todo estaría bien. Salieron temprano, caminando por el sendero principal que serpenteaba hasta el pueblo. Lobo iba pegado a la pierna de Jorge, ignorando a los perros callejeros que ladraban desde los patios. Cuando un grupo de ellos se acercó con agresividad, Lobo solo erguía las orejas y emitía un gruñido bajo, resonante, que los hacía retroceder de inmediato. Jorge sonreía con orgullo. «Mi guardián», murmuraba, sintiendo el pecho hinchado de emoción. En el camino, los vecinos lo saludaban con curiosidad renovada. Algunos se detenían para acariciar al Lobo, que permitía el contacto con paciencia, pero sin bajar la guardia. «Ha crecido mucho, don Jorge», comentaban. «Parece un lobo de verdad». Jorge reía suavemente, negando con la cabeza. «Es solo un perro grande y fiel». Pero en el fondo, aquellas palabras le provocaban un cosquilleo extraño, un eco de las dudas que había intentado ignorar durante meses. Llegaron a la clínica veterinaria, una casita pintada de blanco con un letrero descolorido que decía, «Clínica Animal Dr. Ramírez». El doctor los recibió con una sonrisa amable, aunque sus ojos se abrieron ligeramente al ver el tamaño del Lobo. «Pase, don Jorge. Vamos a revisar a este grandote». Lobo entró con cautela, olfateando el aire cargado de olor a desinfectante y animales. Jorge lo sujetó con firmeza, pero sin fuerza, hablándole en voz baja para calmarlo. El veterinario comenzó el examen, palpó las articulaciones, revisó las encías, midió la temperatura, escuchó el corazón con un estetoscopio. Lobo permaneció quieto, casi regio, permitiendo cada toque sin protestar. «Es un animal peculiar», comentó Ramírez mientras tomaba notas. «Músculos muy desarrollados para un mestizo, hocico alargado, dientes fuertes». «¿Dónde lo encontró exactamente?». Jorge contó la historia con voz temblorosa, como si reviviera cada detalle: la lluvia torrencial, el gemido entre los matorrales, el cuerpo empapado y herido, las noches de cuidados junto al fuego. «Lo salvé de la muerte, doctor. Y él me salvó de la soledad. Desde entonces, es mi familia». Mientras hablaba, sus ojos se humedecieron. El veterinario escuchaba con atención, asintiendo, pero Jorge notó que sus manos se detenían un segundo más de lo normal al palpar la estructura ósea del Lobo. «Vamos a hacer unas pruebas más completas», dijo Ramírez. «Muestras de sangre, un poco de pelaje, radiografías si es necesario. Quiero asegurarme de que esa cojera no sea algo grave. Vuelvan en unos días, les tendré los resultados». Jorge sintió un nudo en la garganta. «¿Cree que sea serio?». El veterinario sonrió para tranquilizarlo. «No se preocupe. Es un animal fuerte. Solo queremos cuidarlo bien, como usted lo ha hecho todo este año». Pagaron la consulta con los últimos billetes que Jorge guardaba en una lata oxidada, y salieron de la clínica. En el camino de regreso, Lobo caminaba más despacio, como si intuyera la preocupación de su humano. Jorge se detuvo varias veces para acariciarlo, susurrándole palabras de consuelo.
Todo va a estar bien, Lobo. Te lo prometo. Al llegar a la cabaña, el sol ya estaba alto. Jorge preparó la comida habitual, carne cruda cortada en trozos grandes, que Lobo devoró con esa precisión felina que siempre lo había fascinado. Luego se sentaron en el porche, Jorge en su mecedora crujiente y Lobo a sus pies, con la cabeza apoyada en sus rodillas. El viejo le cantaba canciones antiguas de España, esas coplas que María solía tararear mientras cocinaba, melodías tristes y dulces que hablaban de amores perdidos y tierras lejanas. Su voz, ronca por los años, se quebraba en algunos versos, y lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Lobo lo miraba fijamente, como si entendiera cada palabra, cada emoción contenida en ellas. Mientras el sol comenzaba a descender, Jorge sintió una ansiedad creciente. Los resultados llegarían pronto, y con ellos, quizás respuestas que no estaba preparado para oír. Se preguntaba qué pasaría si la cojera era algo incurable, o peor, si el veterinario descubría alguna enfermedad que lo obligara a despedirse de su compañero. La idea le apretaba el pecho como una garra. No puedo perderte también a ti, murmuró, abrazando el cuello grueso del Lobo. El animal apoyó la cabeza contra su pecho, emitiendo un suspiro profundo, casi humano. Aquella noche, mientras la luna creciente iluminaba las montañas, Jorge no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando cómo Lobo patrullaba el perímetro de la cabaña antes de acostarse a sus pies. El vínculo entre ellos era palpable, una corriente invisible de afecto y protección mutua. Jorge evocaba cada momento, el rescate bajo la lluvia, las heridas curadas con hierbas, los paseos al atardecer, los aullidos bajo la luna llena. Todo había sido real, todo había sido bueno. Pero una vocecita en su interior susurraba que algo no encajaba del todo, que Lobo guardaba un secreto que pronto saldría a la luz. Los días siguientes fueron de espera tensa. Jorge cuidaba a Lobo con más dedicación que nunca, le daba masajes suaves en la pata coja, le preparaba caldos nutritivos, le hablaba sin parar para llenar el silencio. Lobo, como si sintiera la tormenta que se avecinaba, se pegaba aún más a él, durmiendo con el hocico apoyado en su mano. La ansiedad crecía en Jorge como una marea lenta. ¿Qué si Lobo no era lo que parecía? ¿Qué si aquellas peculiaridades, los aullidos, la caza instintiva, la inteligencia sobrenatural escondían algo más grande? Pero el amor prevalecía sobre el miedo. Sea lo que seas, le dijo una noche, besando su frente peluda, eres mío y yo soy tuyo. El destino, sin embargo, ya tejía los hilos de la revelación. Los resultados estaban a punto de llegar, y con ellos, un giro que sacudiría no solo la vida de Jorge, sino la de todos los que conocieran la historia. La cabaña guardaba silencio, pero el aire vibraba con la promesa de una verdad impactante. Jorge, con el corazón en vilo, esperaba, sin saber que lo que vendría después dejaría a todos boquiabiertos, con lágrimas en los ojos y el aliento contenido, ansiosos por descubrir cómo terminaría aquel lazo forjado en la lluvia y la compasión. Días después de la visita al veterinario, el teléfono de la cabaña sonó con un timbre agudo que rompió el silencio matutino. Jorge, que estaba preparando el desayuno, un café negro y unas tortillas calientes, sintió que el corazón le daba un vuelco. Era el doctor Ramírez. Su voz al otro lado de la línea sonaba tensa, casi urgente. Don Jorge, venga inmediatamente a la clínica. Es importante. Traiga a Lobo. No demore. No hubo más explicaciones, solo un clic seco que dejó al viejo con el auricular en la mano, temblando. Miró a Lobo, que estaba acostado junto a la chimenea, y el animal levantó la cabeza de inmediato, como si hubiera sentido la alarma en el aire. Vamos, amigo, murmuró Jorge, poniéndose la chaqueta con manos torpes. El camino al pueblo nunca le había parecido tan largo. Llegaron a la clínica bajo un sol pálido de media mañana. El doctor Ramírez los esperaba en la puerta, acompañado de dos personas que Jorge no conocía, un hombre de mediana edad con bata blanca y una mujer joven que llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Sus rostros mostraban una mezcla de asombro y preocupación profesional. Pase, don Jorge, dijo Ramírez, cerrando la puerta tras ellos para evitar miradas curiosas del pueblo. Lobo entró con paso firme, pero Jorge notó que su compañero olfateaba el aire con más intensidad, las orejas erguidas, alerta. Lo llevaron a una sala de examen más amplia, donde ya habían preparado una mesa con radiografías colgadas en un negatoscopio y varios tubos de ensayo sobre una bandeja. El veterinario principal,
el doctor Mendoza, un experto en fauna silvestre que Ramírez había llamado de la capital, tomó la palabra. Señor Jorge, hemos analizado las muestras que tomamos la semana pasada. Sangre, tejido, estructura ósea, todo. Esto no es un perro. Las palabras cayeron como un trueno en la habitación pequeña. Jorge sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se apoyó en la mesa, los ojos fijos en Lobo, que permanecía sentado a su lado, mirándolo con esa calma sobrenatural que siempre había tenido. ¿Qué quiere decir?, balbuceó, la voz quebrada. Mendoza señaló las radiografías. Las imágenes mostraban un esqueleto alargado, costillas anchas, mandíbulas potentes, vértebras que se curvaban de una forma distinta a la de cualquier canino doméstico. Es un lobo gris mexicano, Canis lupus bailey. Una subespecie en peligro crítico de extinción. Su ADN lo confirma al 100%. Pensamos al principio que era un híbrido, un mestizo grande, pero no. Es puro. Un lobo joven, probablemente expulsado de su manada o separado por algún trauma. La mujer joven, bióloga de una organización conservacionista, añadió con voz suave, las heridas que usted curó, eran de trampas de caza furtiva. Los cazadores ilegales siguen colocando esas trampas en las sierras, a pesar de las leyes. Este animal fue herido gravemente y se acercó al pueblo buscando comida o refugio. Usted lo salvó de una muerte segura. Jorge se tambaleó. Recordó cada instante con una claridad dolorosa, la lluvia torrencial que azotaba su chaqueta, el gemido débil entre los matorrales, el cuerpo tembloroso que envolvió con cuidado, las noches junto al fuego limpiando cortes que supuraban, los aullidos bajo la luna llena que ahora cobraban un sentido terrible. Lágrimas calientes brotaron de sus ojos y rodaron por las mejillas surcadas. ¿Cómo sobrevivió tanto tiempo entre humanos si es un lobo?, preguntó con voz rota. Mendoza suspiró. Los lobos mexicanos, cuando pierden su manada o son heridos, a veces se acercan a zonas habitadas por hambre extrema. Este era joven, quizás un año o poco más cuando lo encontró. Su instinto de supervivencia lo hizo adaptarse, comía lo que usted le daba, respondía a su voz, se comportaba como un perro porque no tenía otra opción. Pero nunca dejó de ser lo que es, un lobo. Jorge miró al lobo, que no se había movido. El animal lo observaba con esos ojos ámbar profundos, sin miedo, sin agresividad. Solo devoción. En ese momento, Jorge comprendió que Lobo siempre había sabido quién era. Los aullidos no eran un capricho, eran llamadas a un mundo que había perdido. La caza del conejo no era un juego, era su naturaleza. La inteligencia, la lealtad feroz, la forma de protegerlo, todo encajaba ahora en un rompecabezas que Jorge había ignorado por amor. Mi amigo no es un perro, es un lobo, susurró, y la frase le salió entre sollozos. Se arrodilló frente al lobo y lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en el pelaje espeso. Lobo apoyó la cabeza contra su hombro, emitiendo un gruñido bajo, casi un ronroneo, como si dijera, lo sé. Y te agradezco. Los veterinarios y la bióloga quedaron boquiabiertos ante la escena. Nunca habían visto un vínculo así entre un humano y un lobo salvaje. Lobo no mostraba ningún signo de agresividad hacia los extraños, solo permanecía pegado a Jorge, su cuerpo grande protegiéndolo como un escudo vivo. Ramírez rompió el silencio. Don Jorge, esto es extraordinario. Su historia podría ayudar a concienciar sobre la conservación. Pero también significa que las autoridades ambientales tendrán que intervenir. Los lobos son especie protegida. No pueden quedarse en una cabaña particular. Jorge sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Quieren quitármelo? La bióloga intervino con delicadeza. No es quitarlo, don Jorge. Es darle la oportunidad de vivir como debe, en una reserva, con posibilidad de reintegrarse a una manada. Pero su caso es único. Nunca hemos visto un lobo tan domesticado sin serlo realmente. Queremos estudiarlo, pero sobre todo queremos que usted siga siendo parte de su vida. Jorge no respondió de inmediato. Se quedó allí, arrodillado, abrazando al lobo, sintiendo el latido fuerte del corazón del animal contra su pecho. Lágrimas silenciosas caían sobre el pelaje plateado. La noticia comenzó a esparcirse como pólvora. En el pueblo, los vecinos que antes murmuraban ahora hablaban con admiración. Don Jorge salvó a un lobo pensando que era un perro.
Algunos se acercaron a la cabaña para preguntar, para ofrecer ayuda, para ver al lobo manso, que había convivido un año entero con un hombre solitario. Jorge los recibía con cortesía, pero su mente estaba en otra parte. Cada mirada que cruzaba con Lobo era una despedida silenciosa que aún no llegaba. La emoción lo invadía en oleadas, sorpresa abrumadora, un miedo profundo a perderlo, pero sobre todo un orgullo inmenso. Había salvado a un rey de las montañas, a un ser que los humanos habían perseguido hasta casi extinguirlo. Y ese rey lo había elegido a él como compañero. La revelación dejó a todos boquiabiertos. Los veterinarios hablaban de publicar el caso en revistas científicas, la bióloga ya planeaba un documental corto. Pero para Jorge, nada de eso importaba. Solo importaba el animal que tenía frente a él, el que había transformado su soledad en algo sagrado. ¿Qué pasará ahora?, preguntó con voz temblorosa. Mendoza respondió: hablaremos con las autoridades. Buscaremos la mejor solución para los dos. Pero una cosa es segura, el vínculo que tienen no se rompe fácilmente. Jorge asintió, secándose las lágrimas con la manga. Abrazó al lobo una vez más, susurrándole al oído: sea lo que sea el futuro, lo enfrentaremos juntos. La verdad había salido a la luz, impactante, desgarradora, hermosa. Lobo no era un perro herido, era un lobo gris mexicano, un milagro de supervivencia en un mundo que lo había condenado. Y Jorge, el viejo viudo español, se había convertido sin saberlo en el guardián de una leyenda viva. El suspense crecía. ¿Podrían seguir juntos? ¿O el destino los separaría para que cada uno volviera a su lugar? La historia, ahora viral en el pueblo y más allá, dejaba a todos con el corazón en vilo, esperando ansiosamente el desenlace que aún no llegaba. La revelación sacudió al pueblo como un trueno en un día sereno. La noticia se extendió rápidamente, primero entre los vecinos que habían visto a Jorge entrar y salir de la clínica con el rostro pálido, luego en el mercado donde las mujeres comentaban en susurros mientras pelaban verduras, y finalmente en las radios locales que empezaron a hablar de el lobo que vivía como perro en las afueras. Autoridades ambientales llegaron esa misma tarde en una camioneta oficial polvorienta, con insignias del gobierno y expresiones serias. Eran tres: un biólogo de la reserva natural cercana, una inspectora de fauna protegida y un oficial de la policía forestal. Entraron a la cabaña sin pedir permiso, aunque con respeto forzado, y encontraron a Jorge sentado en su mecedora, con Lobo a sus pies, el animal erguido y alerta, como si supiera que el momento decisivo había llegado. Don Jorge, comenzó el biólogo, un hombre de gafas gruesas y voz calmada, sabemos lo que ha pasado. El lobo gris mexicano es una especie protegida por ley federal. No puede permanecer en una propiedad privada, mucho menos en un entorno humano. Debemos reubicarlo en una reserva adecuada, donde pueda integrarse a una manada y vivir como corresponde a su naturaleza. Las palabras cayeron pesadas, como piedras en un estanque quieto. Jorge sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró al lobo, que no se movió, pero sus ojos ámbar se clavaron en los intrusos con una intensidad que hizo retroceder un paso al oficial. «Reubicarlo», repitió Jorge con voz ronca. «Este animal no es un objeto que se traslada de un lado a otro. Es mi familia. Lo salvé cuando nadie más lo hizo. Lo curé con mis manos, lo alimenté con lo poco que tengo, dormí a su lado cuando tenía miedo. Y él me salvó a mí. Me dio un motivo para levantarme cada mañana. ¿Y ahora me dicen que debo entregarlo porque la ley lo dice?» Su voz se quebró al final, y una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Recordaba el sufrimiento inicial del lobo, las heridas profundas de las trampas humanas, el hambre que lo había empujado hacia el pueblo, el abandono que era el precio de la codicia y la destrucción de hábitats. Los humanos habían causado tanto daño a especies como los lobos, caza ilegal, deforestación, venenos esparcidos, y ahora, cuando uno de ellos encontraba refugio en la bondad de un viejo, querían arrebatárselo. Los funcionarios intentaron ser comprensivos. «Entendemos el vínculo», dijo la inspectora, suavizando el tono. «Pero los lobos no son mascotas. Pueden volverse peligrosos. Su instinto salvaje despertará tarde o temprano. Y la ley es clara, animales silvestres en peligro de extinción deben ser protegidos en su hábitat natural, no en una cabaña». Lobo, como si entendiera cada palabra, se pegó más a Jorge,
emitiendo un gruñido bajo y prolongado que vibró en el pecho del viejo. El sonido heló la habitación. Nadie se atrevió a moverse. Los vecinos, que habían comenzado a reunirse afuera atraídos por los vehículos oficiales, empezaron a murmurar en contra. Al principio habían temido al perro salvaje, pero en un año habían visto cómo Lobo defendía a Jorge, cómo lo acompañaba en sus paseos lentos, cómo lo miraba con devoción absoluta. «Déjenlo en paz», gritó una anciana desde el grupo. «Ese lobo es más fiel que muchos hombres». Otros se unieron. «Don Jorge no ha hecho daño a nadie. Al contrario, salvó a un animal que el resto del mundo quería matar». La presión popular creció. Algunos sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar, murmurando que aquello era injusto. Jorge protestó con toda la fuerza que le quedaba. «Es mi familia», repitió una y otra vez, la voz cada vez más alta. «Lo encontré herido, sangrando, abandonado por la misma gente que ahora quiere llevárselo. ¿Dónde estaban cuando lloraba de dolor? ¿Dónde estaban cuando nadie le daba un pedazo de pan? Yo estuve ahí. Y él estuvo conmigo cuando la soledad me comía vivo». Lágrimas corrían libres por su rostro, y Lobo, sintiendo la angustia, apoyó el hocico en su regazo, lamiéndole la mano con ternura. En las noches siguientes, el insomnio se apoderó de Jorge. Se sentaba junto a la ventana, mirando la oscuridad, abrazando al lobo con fuerza. El animal se dejaba abrazar, inmóvil, como si quisiera absorber su dolor. «Te encontré como un perro herido», le susurraba Jorge entre sollozos, «pero eres un rey de las montañas. No puedo imaginar esta cabaña sin ti». Recordaba a María, su esposa fallecida, y como ella siempre había dicho, los animales sienten más que muchos humanos. «Libéralos cuando sea su momento, Jorge. El amor verdadero no ata». Aquellas palabras resonaban ahora como un consejo doloroso. Los veterinarios y biólogos, impresionados por el lazo que habían presenciado, propusieron pruebas para evaluar la situación. Llevaron al lobo a la reserva cercana durante un día, bajo estricta supervisión. Allí, en un gran encierro natural, soltaron conejos vivos y observaron. Lobo cazó con precisión letal, pero cuando le ofrecieron la libertad de un sendero abierto, se detuvo, miró hacia atrás y regresó al vehículo donde Jorge esperaba. No huyó. Volvió a su lado. Los expertos quedaron mudos. «Nunca hemos visto algo así», confesó Mendoza. «Este lobo ha sido socializado por un humano, pero su instinto salvaje sigue intacto. Es un caso único». Jorge enfrentaba la decisión más difícil de su vida, dejarlo ir por su bien, permitiendo que viviera libre en la naturaleza, o luchar con uñas y dientes para mantenerlo a su lado, arriesgando que la ley lo obligara de todos modos. La emoción era palpable en cada gesto, el temblor de sus manos al acariciar el pelaje, las lágrimas que no podía contener, los suspiros profundos cuando Lobo se acurrucaba contra él. Los vecinos organizaron una pequeña reunión en la plaza del pueblo. Ancianos, familias, incluso los niños que antes temían a Lobo, hablaron a favor de Jorge. «Dejen al viejo con su lobo», decían. «Han sufrido suficiente los dos». Finalmente, tras días de negociaciones tensas, llegaron a una solución intermedia. La reserva aceptó crear un área especial, un terreno amplio, cercado pero con acceso a la montaña, donde Lobo podría vivir en semilibertad. Jorge tendría visitas permitidas todos los días, y los biólogos monitorearían su adaptación. No era perfecto, pero era lo mejor que podían ofrecer. Jorge aceptó con el corazón partido. «Si es por tu bien, amigo», le dijo al lobo esa noche, abrazándolo con fuerza, «entonces lo haré. Pero no me dejes solo del todo». La ansiedad crecía en el pecho del viejo como una marea implacable. ¿Sobreviviría Lobo sin él? ¿O el vínculo que habían forjado era tan fuerte que ni la naturaleza ni la ley podrían romperlo? Los vecinos miraban con respeto y emoción contenida. La historia se había convertido en leyenda viva, un viejo viudo y un lobo que se amaban como padre e hijo. El público, con lágrimas en los ojos, esperaba el desenlace. ¿Se separaría el lazo para siempre? ¿O el destino reservaba un final redentor que sanaría todas las heridas? El suspense colgaba en el aire como niebla en las montañas, y todos contenían el aliento, ansiosos por saber cómo terminaría aquella historia de amor improbable entre un hombre y una bestia salvaje. En la reserva natural,
situada en las altas sierras donde los pinos se elevan como guardianes silenciosos y los ríos cantan entre las rocas, Jorge comenzó a visitar al lobo todos los días al principio. Llegaba temprano, con el sol apenas despuntando, cargando una pequeña mochila con trozos de carne fresca, agua y el viejo chal de María que aún conservaba su aroma. El terreno era amplio, cercado con malla alta pero con aberturas controladas que permitían el acceso a las montañas salvajes. Lobo lo esperaba siempre en el mismo punto, sentado sobre una roca plana que dominaba el valle, el pelaje plateado brillando bajo la luz del amanecer, los ojos ámbar fijos en el sendero por donde llegaba su humano. Cuando Jorge aparecía, el lobo bajaba de un salto elegante y corría hacia él, no con la prisa de un perro domesticado, sino con una dignidad que hacía que el viejo contuviera el aliento. Se detenían a unos metros, se miraban en silencio un instante eterno, y entonces Lobo apoyaba las patas delanteras en los hombros de Jorge con cuidado, sin lastimarlo y lamía su rostro arrugado con una ternura que derretía cualquier duda. «Aquí estoy, amigo», susurraba Jorge, hundiendo las manos en el pelaje espeso, sintiendo el calor vivo del animal que había sido su refugio durante un año entero. Poco a poco, Lobo comenzó a integrarse a una manada reintroducida. Los biólogos habían traído hembras y machos jóvenes de otras reservas, con la esperanza de reconstruir lo que los humanos habían destruido durante décadas. Al principio, Lobo se mantenía distante, observando desde las sombras, gruñendo suavemente cuando alguno se acercaba demasiado. Pero una loba de pelaje gris oscuro, con una cicatriz en el hocico que hablaba de batallas pasadas, se acercó con paciencia. Día tras día, compartían presas, corrían juntos por los senderos altos, aullaban bajo la misma luna. Jorge lo veía todo desde el mirador autorizado, con lágrimas en los ojos y una sonrisa rota en los labios. Una mañana de otoño, cuando las hojas caían como lluvia dorada, vio nacer a los primeros cachorros, 3 bolitas de pelo gris que rodaban torpemente junto a su madre. Lobo los protegía con ferocidad serena, lamiéndolos, enseñándoles a cazar ratones entre las hierbas altas. Jorge se arrodilló frente a la cerca, observando cómo su compañero el lobo que había creído un perro se convertía en padre. «Tienes familia propia ahora», murmuró, la voz quebrada por la emoción. «Pero nunca me olvides, los humanos habían causado tanto daño a especies como los lobos, hábitats destruidos por la tala ilegal, trampas que mutilaban generaciones enteras, venenos que envenenaban ríos y presas». Pero Jorge demostraba que la bondad podía sanar heridas profundas. Su historia se viralizó rápidamente. Los veterinarios grabaron entrevistas, los biólogos publicaron artículos, y pronto canales de YouTube, páginas de Facebook y grupos de WhatsApp en México y España compartían el relato, el hombre que salvó a un lobo pensando que era un perro. Ancianos en pequeños pueblos de Andalucía y en las sierras mexicanas lloraban al verlo, madres mostraban los videos a sus hijos para enseñarles compasión, activistas usaban la historia para exigir más protección a la fauna silvestre. Jorge recibía cartas de todas partes. Una anciana de Sevilla le escribió que había adoptado a un perro callejero inspirada en él, un niño de Oaxaca le mandó un dibujo de un lobo y un viejo abrazados bajo la luna. «Gracias por recordarnos que aún hay bondad en el mundo», decían muchas. Con el tiempo, las visitas se espaciaron. Jorge ya no iba todos los días, las piernas le dolían más, el frío de las montañas le calaba los huesos. Pero Lobo nunca lo olvidaba. Algunas noches, cuando la luna estaba llena y el viento traía ecos lejanos, Jorge oía aullidos cercanos a la cabaña. Salía al porche con una linterna temblorosa y allí estaba Lobo, escapando de la reserva por senderos que solo él conocía, solo para pasar unas horas a su lado. Dormía acurrucado a los pies de la cama, como en los viejos tiempos, y al amanecer se iba sin ruido, dejando solo el calor de su cuerpo en la manta y un mechón de pelaje plateado sobre la almohada. Jorge guardaba aquellos mechones en una cajita de madera junto a la foto de María. «Vienes cuando puedes», le decía en voz baja. Y eso me basta. Años después, el cuerpo de Jorge se debilitó. Una tarde de invierno, cuando la nieve cubría las montañas como un manto blanco y puro, se acostó en su cama sin levantarse más. Los vecinos lo encontraron en paz, con una sonrisa serena en el rostro, la mano sobre la foto enmarcada de Lobo y él juntos en el porche. En la mesita de noche, una nota escrita con letra temblorosa: «Si alguien lee esto, díganle a mi Lobo que lo esperé hasta el final. Y que lo amo». Esa misma noche, la manada aulló desde las alturas, un coro largo y profundo que resonó por los valles como un adiós solemne.
Los biólogos de la reserva juraron que Lobo lideró el aullido, su voz más fuerte y clara que nunca, como si llorara la pérdida de su primer humano. La lección perduró mucho después de que Jorge se fuera. Lobo vivió muchos años más en la reserva, padre de varias camadas, símbolo vivo de que incluso en el sufrimiento causado por los humanos, el amor puede redimir. No era un perro, nunca lo había sido, pero había sido el mejor amigo que un hombre solitario pudo tener. Jorge salvó a un lobo pensando que era un perro, y el lobo lo salvó de la soledad eterna. La historia siguió circulando en videos emotivos, en relatos contados al calor de la lumbre, en lágrimas compartidas por desconocidos que nunca se conocieron pero que sintieron el mismo nudo en la garganta, y así, en las noches de luna llena, cuando el viento trae ecos lejanos de aullidos, muchos ancianos en México y España se asoman a la ventana, cierran los ojos y sonríen con lágrimas. Porque saben que, en algún lugar entre las montañas, un lobo gris aún recuerda a un viejo español que le dio un nombre, un hogar y un amor que trascendió la especie. Un final que emociona hasta lo más hondo, que recuerda la bondad posible en un mundo cruel, que deja a los espectadores con el corazón lleno, lágrimas en los ojos y una esperanza renovada, que mientras haya un ser humano dispuesto a tender la mano, incluso a una criatura salvaje, el milagro del amor verdadero nunca se extinguirá. Fin.